Vamos a estar en Efesios capítulo 4, versículo 28, y vamos a estar hablando de cómo dejar la deshonestidad y perseguir la diligencia en mi vida. Cómo dejar la deshonestidad y perseguir la diligencia en mi vida, según Efesios capítulo 4, versículo 28. Y dice así el versículo que vamos a considerar esta mañana: el que roba, no robe más, sino que más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude y nos transforme. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es clara, que es poderosa, pero te damos gracias porque este versículo, que es una instrucción de cambio en nuestra vida, que por supuesto es un cambio moral, tú no nos lo diste al inicio de la carta, sino que lo das al final, y eso tiene implicaciones. Te doy gracias porque tú primero has hecho una obra en nosotros. Tú primero nos has pasado de muerte a vida. Tú primero nos has dado tu Espíritu Santo para que ahora tengamos la capacidad de obrar de la forma que te agrada a ti, Señor. Te damos gracias porque nuestra salvación no es por obras, pero ahora que nos has rescatado y que hemos creído por la fe en Jesucristo, ahora nos das la capacidad de andar en las buenas obras que tú has preparado de antemano para nosotros. Te damos gracias por la salvación, te damos gracias por la capacitación que tú nos das, gracias por tu Espíritu y por tu palabra, y ahora te pedimos que en tu gracia nos ayudes a ser transformados. Cámbianos, Señor, la manera que hablamos, la manera que reaccionamos y aún en la manera en que trabajamos, Señor. Te pido que nos ayudes y que tu palabra obre en medio nuestro para tu gloria. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo dejar la deshonestidad y perseguir la diligencia en mi vida? Y algo que estaba enfatizando en la oración es algo sumamente importante, y es entender dónde aparece este versículo. Estos versículos que hemos estado estudiando las últimas semanas dan una instrucción a cambios morales, a cambios de conducta. Personas que mienten, que dejen de mentir y hablen la verdad. Personas que reaccionan con ira pecaminosa, que empiecen a actuar con reconciliación rápida en sus vidas. Y en esta ocasión, personas que roban, que cometen actos deshonestos, que sean personas que trabajen y empiecen a ser personas generosas. Todos estos son cambios de conducta, son cambios morales, pero estos cambios que se nos demandan las Escrituras están en la parte final de la carta, y eso es muy importante entenderlo, que tal vez usted llegó hace poco y solamente está en esta parte de la carta donde se le está diciendo cambie, y tal vez en muchos contextos religiosos o en muchos lugares se enfatiza eso: haga esto, haga aquello, haga estos cambios, pero todos estos cambios son inútiles y no tienen ningún valor eterno, ningún valor que sea agradable a Dios, si no se entiende la primera parte de la carta. Y la primera parte de la carta enfatiza que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y que Dios, por su pura gracia, porque Él lo decidió, sin que nosotros hubiéramos hecho nada, Él decidió salvarnos. Así que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Primero, antes de las buenas obras, antes de actuar bien, de cambiar en nuestra vida, necesitamos fe verdadera y salvación de parte de Dios. Primero necesito ser salvo de parte de Dios, para que ahora que ya soy salvo, poder vivir de una manera que sea agradable a Él. Y miren, esto es contrario a nuestra propia naturaleza, pero también contrario a lo que se enseña comúnmente. Casi todas las religiones del mundo enseñan que nosotros tenemos que hacer buenas cosas para que Dios nos acepte. Usted tiene que dejar de robar y tiene que trabajar fuerte para que Dios lo acepte. Usted tiene que dejar de mentir para que Dios lo acepte. Así no funciona en el cristianismo verdadero. Puede sonar chocante, puede sonar contrario aún a nuestro propio deseo, pero lo que enfatiza las Escrituras es que un pecador que no tiene absolutamente nada en cómo agradar a Dios, se presenta un día delante de Él y le dice: soy un pecador, necesito que me perdones, confío en la obra de tu Hijo, que vino y vivió perfectamente, confío en que esa obra perfecta de vida y de muerte en la cruz
Es lo que yo necesito para salvación, y en ese momento una persona nace de nuevo. Ahora esa persona que nace de nuevo, entonces tiene la capacidad, porque el Espíritu Santo mora en él, y tiene la capacidad entonces de vivir de una manera que es agradable a Dios. Y por eso es importante dónde aparecen estas instrucciones, dónde empiezan a aparecer los mandamientos. Empiezan a aparecer en la última parte de la carta, porque ya nos ha dicho primero que esto es para aquellos que han pasado de muerte a vida. Si usted es una persona que no ha pasado de muerte a vida, si usted es una persona que no ha nacido de nuevo, pero simplemente empieza a hacer los cambios morales, empieza a hacer los cambios externos, es más, empieza a cambiar su jerga, su forma de hablar. Miren, eso va a tener un destino terrible, porque hay personas que empiezan a cambiar externamente, a hacer lo que hacen los cristianos, pero no tienen una fe verdadera salvífica en el Señor. Y eso es aún más peligroso, porque tal vez su vida cambia moralmente, pero usted no ama a Cristo. Y lo que va a pasar es que tal vez moralmente usted cambió, pero su destino eterno sigue estando en el infierno, porque la única forma de ir al cielo es a través de la obra que Jesucristo hizo, y no por los cambios externos que usted haga. Así que es muy importante enfatizar esto, y no pensar que simplemente estamos en una sección de los cambios morales. ¿Cómo mejoramos un poquito? No estamos haciendo eso. Lo que estamos haciendo acá es el código de vida de aquellos que ya han nacido de nuevo. Lo que está haciendo Pablo es decir, ustedes que ya han nacido de nuevo, esta es la forma como tienen que vivir. Actúen conforme a lo que es realidad espiritualmente en sus vidas, ahora vivan de esa forma externamente. Y eso es sumamente importante, porque si no simplemente estaríamos hablando de moralismo externo. Si lo pusiéramos en una ilustración, pensemos en los astronautas. Un astronauta, para salir de órbita y poder estar fuera, necesita un traje espacial, ¿cierto? No puede estar expuesto al espacio sin ese traje. ¿Qué le proporciona el traje para los astronautas? Bueno, le proporciona oxígeno, le proporciona una regulación de la temperatura del cuerpo, le protege de la radiación y del polvo espacial. Yo ni siquiera sabía que existía el polvo espacial, pero hay algo que puede ser peligroso si usted está allá en el espacio. Le permite comunicarse con el control de mando, le permite ese traje recolectar datos. El casco le protege de la luz solar intensa y mantiene la presión en el astronauta. ¿Qué significa esto? El astronauta no puede estar afuera de órbita sin este traje. De la misma forma, usted no puede hacer algo agradable a Dios si no tiene primero a Cristo recubriéndole completamente. De nada sirve cambiar externamente si usted no está cubierto por Cristo, y esos actos y obediencia, esas buenas obras son hechas por fe a través de Jesucristo. Aún cantar para el Señor, cuando lo hacemos en la iglesia, cantamos a través de Jesucristo, porque nuestras bocas ni siquiera son lo suficientemente puras y limpias como para levantar adoración al Señor. Así que todo lo que hacemos, lo hacemos a través de Cristo. Él es nuestro traje, estamos escondidos en Él, protegidos en Él. Así que si vamos a cambiar, lo hacemos por la fe a través de Cristo Jesús. Y entendiendo que nuestra aceptación nunca va a venir por lo bien que logremos mejorar. Por supuesto, Dios bendice la obediencia, pero no es nuestra aceptación delante de Él que la ganamos por nuestras buenas obras. Es todo por Jesucristo. Es todo por Jesucristo. Ahora que con ese contexto, con esa introducción, quiero que podamos estudiar Efesios 4:28. Miren lo que dice Efesios 4:28. El que roba, no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El día de hoy vamos a estar analizando esta instrucción de cambio dada por Pablo para transformar nuestras vidas y crecer hacia la imagen de Jesucristo. Nuestro propósito no solamente es cambiar, nuestro propósito es ser un reflejo de Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a dividir este pasaje?
Lo primero es que encontramos una instrucción a abandonar las prácticas deshonestas. En segundo lugar, vemos una instrucción a perseguir la diligencia y la honestidad. Y en tercer lugar, todo esto lo hacemos para tener la capacidad de dar con generosidad. Miremos la primera sección. Abandona las prácticas deshonestas. Esta es la primera instrucción para todos los que estamos aquí esta mañana de parte de Dios. Abandona todo tipo de práctica deshonesta en tu vida. Abandona todo tipo de práctica deshonesta en tu vida. Miren que cómo comienza el versículo 28. El que roba, no robe más. Y algunos aquí han planteado que tal vez Pablo está hablando de las prácticas antiguas que podían tener los miembros de la iglesia en Éfeso. Sin embargo, el texto es muy claro y está diciendo el que roba. O también saben cómo podría traducirse esta expresión: el ladrón no robe más. O el que está robando no robe más. El que roba, aquí que está en un presente participio, está hablando de que está robando, no robe más. El que está ejecutando estas prácticas pecaminosas tiene que parar inmediatamente. Pablo está discipulando a creyentes y les dice: ahora que ustedes están en Cristo, ahora que ustedes han pasado de muerte a vida, todo tipo de deshonestidad en su vida tiene que quedar completamente abolido, desechado, abandonado. Esa es la instrucción. El Señor los predestinó, el Señor los eligió, la Trinidad entera operó en su salvación. Por consiguiente, todo tipo de deshonestidad tiene que desaparecer en su vida. Ese es el argumento. Miren, a veces las personas cuando hablan de, por ejemplo, de la elección, y hay personas y hay iglesias que hablan de la elección y profundizan acerca de la elección y hacen profundidad, pero no se dan cuenta que Pablo hace toda una introducción de la elección para finalmente decirles: usted deje de mentir, usted deje de robar, usted deje de airarse pecaminosamente. Teología profunda que impacta en la vida práctica. No solamente hay gente que le encanta predicar solo la primera sección de Efesios, pero se necesita predicar la segunda sección con esta base. Él ha hecho todo en nuestra vida espiritual. Él nos ha salvado. Él lo ha perdonado a usted. Y ahora usted tiene que caminar de una manera que sea conforme a ese evangelio que ha recibido. Ahora somos un reflejo de Él. Se está restaurando la imagen que se perdió cuando pecamos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo no sé si ustedes lo han percibido, pero cuando pecamos fuimos despojados de esa gloria inicial con la que fuimos creados y se desfiguró en nosotros. Ahora lo que Pablo está diciendo acá es: revístanse nuevamente y cada vez sean más semejantes a Jesucristo con la manera en que vivimos. Abandona las prácticas deshonestas. Si has nacido de nuevo, todo tipo de deshonestidad para obtener ganancias debe ser abandonado en tu vida. Miren esa primera palabra que aparece ahí: el que roba. La palabra que aparece es kleptón. Y creo que no tiene que ser usted experto en griego, pero conocemos que ahí aparece la palabra cleptomanía. Una persona que, pues, en psicología se inventan términos para excusar los pecados, pero una persona que roba compulsivamente, ¿sí? El que roba, y aquí cuando se está hablando del que roba, está hablando de una persona que obtiene de manera injusta lo que es ajeno. Si pusiéramos una definición sencilla, ¿qué es robar? Obtener de manera injusta, de manera inadecuada, algo que a usted no le pertenece y usted se apropia de eso. Un ladrón es uno que se apropia de manera indebida de algo que no le pertenece. Y aquí, como está en un presente participio, está enfatizando la idea de que algunos miembros de la iglesia en Éfeso, aunque habían pasado de muerte a vida, aún tenían prácticas deshonestas y debían ser abandonadas. Y aquí alguno se preguntará: pero ¿cómo es posible que un creyente verdadero aún pueda estar involucrado en prácticas deshonestas? Miren, les voy a decir, ¿saben cuál era la prueba de quién iba a ser un creyente verdadero? ¿Quién era un creyente verdadero? ¿Cómo respondían a la instrucción que Pablo daba de la palabra? Es decir, la carta de Efesios no existía hasta ese momento. Había algunos que estaban en Cristo
y seguían practicando algunas cosas deshonestas. La prueba de su genuinidad, de su fe genuina, iba a ser la respuesta que tuvieran a la carta a los Efesios. Y esto sucede como algo muy particular, donde brilla mucho más esta idea que estoy tratando de transmitir, con Corintios. Unas personas leen la carta a los Corintios y dicen, ¿cómo es posible que pasara eso en la iglesia? Bueno, cómo reaccionaran algunos con la carta a los Corintios daría muestras de si eran verdaderos creyentes o no. Y lo mismo va a pasar aquí en esta iglesia. La manera como ustedes están reaccionando a estas secciones va a dar muestra de si su fe es genuina o no. Hace unas semanas hablamos de abandonar todo tipo de mentira y hablar la verdad. Hay algunos que escucharon ese mensaje y siguen en mentira, pero piensan que de alguna manera van a crecer en santificación de una manera mística, pero no han cambiado. Algunos escucharon el mensaje de la ira pecaminosa la semana pasada, pero no han cambiado y piensan que de alguna forma mística van a ser transformados. No funciona así. Lo mismo sucede con este mensaje: el que roba no robe más. Y si usted está en Cristo, entonces por la fe tiene que empezar a cambiar. ¿Y por qué traigo a la memoria los mensajes pasados? Porque es fácil estar escuchando semana tras semana mensajes y simplemente en ese momento y en esa hora sentirse confrontado. Pero ¿saben qué? A la media hora salir a hacer lo mismo. Si usted no está ahí suplicando, Señor, cámbiame, y durante la semana está suplicando para poder luchar contra su pecado, entonces usted simplemente es un oidor olvidadizo. Y esa no es la instrucción. Hoy está hablando claramente el Señor: el que roba, no robe más. La prueba de verdadera genuinidad en la fe para los miembros de la iglesia en Éfeso vendría después de recibir la carta. La manera en cómo responde una persona a la palabra de Dios es la evidencia de si tiene fe genuina o no. Siempre ha sido igual. En el antiguo pacto las personas eran salvas de la misma manera: creer lo que la palabra de Dios había dicho, pensando en Adán y Eva, lo que el Señor prometió: de la mujer vendrá una simiente. Era tal vez poco lo que tenían que creer, pero siempre la fe verdadera ha sido ¿qué? Creer lo que la palabra de Dios dice. Bueno, eso se prueba no solamente con decir que creo, sino con la manera en que empiezo a vivir. Entonces, Pablo está hablando aquí a la iglesia visible y les está diciendo: ustedes han puesto su fe en Jesús para la salvación, ahora tienen que vivir conforme a la justicia de Cristo. ¿Qué significa eso? No mentir y hablar la verdad, no airarse pecaminosamente, sino más bien buscar la reconciliación. Y en esta parte, no robar, sino más bien trabajar y ser generoso con otras personas. Miren el versículo 28. El que roba, ¿qué dice? No robe más. No robe más. La instrucción es bien clara. ¿Qué está diciendo acá? No robe más. Y el proceso del cambio que hemos estado analizando, pues siempre funciona igual con cualquier tipo de pecado. Puede ser que usted no tenga problema en esta área, pero con cualquier otro tipo de pecado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero, reconocer el pecado. El ladrón tenía que reconocer que estaba robando, tenía que reconocer que estaba haciendo algo deshonesto. Pero no solamente eso, confesarlo delante de Dios, suplicar al Señor por ayuda, y ahí es donde empieza el proceso del cambio: abandonar el pecado, inmediatamente tomar todas las medidas para abandonar ese pecado. Reemplazar luego ese pecado con las acciones justas. Y miren, Efesios 4:28 me parece que tiene la ilustración perfecta de un cambio bíblico completo. ¿Qué está diciendo? Que hay una persona que antes le quita a otros, le roba. De manera injusta, alguien tiene algo y de manera injusta se lo quita. De manera tramposa, de manera engañadora, le quita. Lo que está diciendo la Biblia es: deje de robar. Y algunas personas piensan: bueno, eso sería un gran arrepentimiento. Había uno que robaba, ya no roba. Pero ¿saben qué dice la Biblia? No, usted deje de robar y póngase a trabajar. Entonces alguien diría: bueno, ese es un arrepentimiento tremendo, ¿no? Robaba, ya no roba, ahora trabaja. La Biblia dice: no, cuidado, todavía falta un pedazo. Deje de robar, empiece a trabajar
para que ahora usted pueda ser generoso y le dé a otros. Ese es un cambio completo bíblico y aplica para cualquier tipo de pecado. Dejar de practicar el pecado y empezar a hacer lo que es agradable a Dios. Empezar a ser un representante de Jesucristo. Resulta que antes usted era un representante del diablo, que roba, que miente, que falsea. Y ahora usted termina siendo un representante de Cristo, quien es siempre generoso y siempre da. Ven, ese es el proceso del cambio completo. Muchas veces no cambiamos completamente, verdaderamente, porque lo que hacemos es que dejamos de practicar un pecado para practicar otro pecado. Lo que necesitamos es dejar de practicar un pecado para empezar en esa área a hacer lo que le agrada al Señor. Y ese es el ejemplo que está poniendo acá, la ilustración. El que roba, no robe más. Necesitas reconocer el pecado, abandonarlo, mortificarlo, hacerlo morir de hambre, desterrarlo por completo. Es un cambio de 180 grados. Para los jovencitos que están en 180 grados, eso es lo que significa el nombre de su ministerio. Porque algunos están como, ¿y esto por qué se llama así? Queremos un cambio en su vida. Van hacia una dirección opuesta a Cristo y que den un cambio completo hacia el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa 180 grados. El que roba, no robe más. Miren esa segunda expresión que aparece ahí, no robe más. El ladrón no robe más, el que está robando no robe más. Aquí no está diciendo, ahora el que roba, robe un poquito. Usted roba mucho, bájele. Y miren que este versículo es clave para aplicar a cualquier tipo de pecado. Porque hay personas que dicen, yo estoy pecando, pero estoy en un proceso. Pero esta ilustración es la más clara. Usted no puede decir que el que roba, ahora bájele, ¿no? Ahora robo 50%. Con cualquier tipo de pecado es igual. Estás pecando, abandona completamente ese pecado. Radicalmente. No está diciendo robe un poquito, no está diciendo robe de vez en cuando, no está diciendo robe a algunos sí y a otros no. Está diciendo el que está robando no robe más. ¿Y esto por qué lo enfatizo? Porque hay personas que pueden pensar, yo creo que en ciertos contextos tengo el derecho de robar. Y mire, el robo viene de esa manera. Hay muchas personas que piensan, es que este tiene, yo le puedo robar. No, Dios no dice que en algunos contextos a algunas personas sí le puedes robar. A nadie. Es un llamado a no robar más. Es un llamado inmediato y total a abandonar el pecado. Esta instrucción aplica no solamente con el robo, sino con cualquier tipo de pecado. Necesitamos abandonarlo de manera frontal. Es un acto de fe. ¿Y por qué digo que es un acto de fe? Miren, hay personas que están sentadas en este lugar que si dejan de robar, su situación económica cambiaría. Y se necesita fe. Algunas personas que dicen como, si dejo de hacer eso que estoy haciendo, esto va a afectar mis finanzas. Pero el Señor te está diciendo, confía en mí, que yo soy el que te sostengo. Es un acto de fe. Para algunos dejar de robar va a significar que impactará sus finanzas. Pero el Señor está llamando a actuar con toda honestidad. Versículo 28, el que roba, no robe más. La instrucción en contra del robo está en el Antiguo y Nuevo Testamento y es un reflejo de la naturaleza de Dios. Dios nunca toma nada indebido de nadie. Dios nunca queda debiendo nada. Más bien Dios siempre da. Siempre es generoso, siempre da de sí mismo abundantemente. Y miren que la instrucción acá, y vamos a llegar ahí, no solamente es dejar de hacer cosas deshonestas, sino es poder decir, Señor, yo quiero ser un reflejo tuyo y tú eres completamente generoso, tú siempre estás dando. Y es poderle pedir al Señor, yo quisiera ser un reflejo de lo que eres tú, que siempre eres un benefactor, que siempre estás dando y dando. Dios siempre es una fuente de bendición para otros. Dios nunca roba, sino que siempre da generosamente. Y nosotros como imitadores de Él debemos hacer lo mismo. Nunca robar
pero más bien ser una fuente de bendición para otros. Éxodo 20:15, no robarás. Y más adelante en el 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Miren esa instrucción en Éxodo, donde no solamente dice no robarás, sino que dice que no codiciarás, que puede convertirse también en envidiar o desearlo de alguien más. No sé si se han dado cuenta, pero hay políticos que se van en contra de estos mandamientos para manipular. Y lo que hacen los políticos, muchos, no todos, pero muchos, es decir, codicia y odia al otro que tiene. Bueno, eso nunca es una instrucción bíblica, nunca. Éxodo 22:1, si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Hablando ahí de la restitución, por supuesto está bajo el antiguo pacto, pero está hablando del que roba, que luego restituya eso que había robado. Levítico 19:11, no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Mateo 19:17, y él dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás, no harás falso testimonio. Romanos 13:9, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto que si estoy robando a alguien, no le estoy mostrando amor a esa persona. Primera de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. ¿Sabe qué está diciendo? Que como cristianos vamos a sufrir y dar testimonio de que somos seguidores de Cristo y que eso traerá sufrimiento. Pero aquí Pedro dice claramente, pero ninguno vaya a estar sufriendo porque es un ladrón. Y algunas veces pasa. Una vez hay un hombre que se decía pastor en Pasto, en Nariño, y parece que hizo un poco de cosas inmorales y lo metieron a la cárcel, pues por las cosas inmorales que hizo, y luego cuando estaba en la cárcel decía, es que soy como el apóstol Pablo que estoy en la cárcel. No, está sufriendo porque es un delincuente y fue a la cárcel. Si el sufrimiento viene para un creyente, que sea porque está siguiendo a Jesucristo y la palabra, entonces trae oposición. Pero si usted sufre como malhechor por hacer algo injusto, no se ponga como víctima diciendo, es que estoy aquí padeciendo como Cristo. No, si está padeciendo por sus injusticias, entonces reconozca. Por supuesto, pida misericordia al Señor, pero hay una diferencia entre sufrir por la causa de Cristo y sufrir por los pecados propios. Hay una diferencia, es lo que está diciendo Pedro ahí en el 4:14. Y 1 Corintios 6:8 en adelante, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Está diciendo, eso eran ustedes antes, pero ya no pertenecen ahí. Y el que siga practicando estas cosas, la instrucción es clara, no heredará el reino de los cielos. Dará una muestra de que el Espíritu no está morando dentro de sí. Y por supuesto Efesios 4:28, el que roba, no robe más, sino que más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Qué es posible de lo que estaba sucediendo aquí en el contexto? Algunas personas ahí en la iglesia en Éfeso, que estaban pasando por una situación difícil, podrían ser tentados
a tomar algo que no les pertenecía. Y Pablo le está diciendo, no existe ninguna excusa para pecar. El que roba, no robe más. Pero ustedes saben que no solamente una persona pobre y con necesidad roba. A veces puede ser una persona con mucho dinero el que está robando. Puede ser que hay uno que sea tentado a robar porque tiene necesidad, eso es verdad. Pero también puede haber alguien que tenga mucho dinero y esté tentado a robar, ¿por qué? Por su propia codicia, porque quiere mucho más. Tiene mucho dinero, pero está dispuesto a robar más y más porque codicia más y más dinero. Así que el ladrón puede ser tentado por necesidad o por ambición. Cualquiera de las dos fuentes de tentación tiene que ser rechazada, tiene que ser abolida. Ahora algunos están ahí sentados pensando, bueno, yo nunca he empuñado un arma para ir a robar a alguien, yo nunca he cometido, digamos, un ilícito, nunca he robado a nadie en la calle, o no soy un ladrón. Pero la expresión de robo, que significa apropiarse de algo que no me pertenece de manera inapropiada, puede manifestarse de múltiples maneras. Y voy a poner simplemente algunos ejemplos. Pero yo sé que el Espíritu Santo tiene una capacidad aún más poderosa de punzar en cada uno de los corazones y darse cuenta si hay algo que se está haciendo de manera deshonesta y tiene que ser abandonado. Y miren, yo quiero decirles esto. Cuando una persona está realmente creciendo en Jesucristo, cada una de estas instrucciones que Pablo está dando son claves para que esa persona madure en Cristo. Son claves. Que una persona deje de mentir, que una persona deje de ser un malgeniado que anda peleando con todos, que una persona deje de cometer actos deshonestos, son pasos claves para que un cristiano que el Señor ha salvado, alguien que ha nacido de nuevo, empiece a madurar, empiece a actuar como un cristiano maduro, a abandonar todo tipo de deshonestidad. Es lo que está llamándonos el Señor el día de hoy. Por ejemplo, no pagar el sueldo a los empleados. Bueno, eso puede ser una forma de robo. La Biblia, hasta la Biblia, ¿saben qué enfatiza? De no retener el sueldo. De no retener el sueldo. Hacer trampa o decir mentira para obtener un dinero o algo que no te pertenece. Bueno, es pecaminoso. Cualquier acción donde te apropies de algo que no te pertenecía. Y aquí voy a ir con una que yo creo que puede levantar muchas cosas. No devolver un dinero que te prestaron, se llama robar. Si a ti te prestó alguien un dinero, entonces tienes que devolverlo, porque te lo prestaron confiando que tú ibas a pagar. Quiero enfatizar esto. Los préstamos no pagados son una forma de robo. Y saben que en una congregación o en relaciones familiares, esa es una situación que puede generar mucho conflicto. Que la persona que le prestó pues confió que usted iba a pagar. ¿Y saben qué pasa a veces entre estas relaciones donde alguien presta y no paga? Que lo peor de todo es que el que le prestaron y no paga se pone bravo. Si usted va a actuar de esa manera, de una vez diga desde el principio, necesito que me preste esa plata, pero yo no pago y además me pongo bravo. Y mire a ver si le prestan, pero sea sincero, porque es que usted va a pedir prestado, bien querido, bien amable, pero después no paga y está bravo. Los préstamos no pagados son una forma de robo. Si alguien te prestó un dinero de buena fe, entonces quiero decirte que estás en la responsabilidad de pagar esa deuda. Hay personas que empiezan a hacer argumentos en su cabeza para razonar por qué no pagar y empiezan a dar ideas. No, lo que pasa es que somos familia y pues entre familia uno no paga. No, esa idea no está, no hay ningún versículo bíblico que diga eso. Robarás a tu hermano o a tu hermana. No hay ningún mandato así. Robarás a padre y madre. No existe. Lo que pasa es que en otra época yo le ayudé a esa persona y no está teniendo en cuenta eso. No estamos hablando de que tú pediste un dinero prestado, tienes que pagarlo, porque el que no quiere pagar empieza en su cabeza a hacer cuentas y transacciones, ¿no? Dice, no, pues que yo la otra vez le di esto, entonces ahí voy cruzando la cuenta, pero está usted en su imaginación cruzando las cuentas. No funciona así. O cuando usted pida prestado, diga todo eso.
mira, ¿sabes qué? Préstame esa plata, pero yo te voy a cobrar lo que cuando éramos hermanitos chiquitos, ¿te acuerdas que yo te di esto, yo te defendí, eso yo lo estoy tasando en este valor? ¿Sí? O sea, hable claro cómo va a ser el negocio, entonces la gente ya va a saber que usted no quiere pagar y entonces no le van a prestar. Lo que pasa es que estoy mal ahora, entonces por eso no pago. Lo que pasa es que ya pasó mucho tiempo, entonces por eso no pago. Razonamientos en la mente. Lo más lamentable de una persona que pide prestado y que se queda con el dinero sin pagarlo es que muchas veces se pone bravo. Hay muchos dichos populares, ¿no? Tras de gordo hinchado. O algo que es común, que algunos dicen y que no debería ser así. ¿Quieres perder la amistad? Entonces préstale plata. Miren, eso no debería ser así. Claro que alguien que está pasando por una urgencia, por una necesidad y que tiene la confianza, por supuesto que podría pedirle a un hermano, a un familiar, pero esa persona está pidiendo prestado porque sabe de dónde va a cumplir con esa responsabilidad. Esa persona que pidió prestado debe tener como su prioridad suprema pagar lo que pidió prestado. Y si por algún motivo extremo no puede pagar, yo le animo como creyente, por favor no se ponga bravo, que usted es el que debe. No se ponga bravo, vaya, dé la cara y diga, perdón, no he podido pagar, pero estoy muy apenado y estoy haciendo todo lo posible, y que de verdad sea así. Porque no es posible que usted diga que es creyente, que usted viene con el nombre de Cristo, va y pide prestado y luego no paga. Es el nombre de Cristo el que está puesto en juego. Entonces ponga la cara, diga, no puedo, pero estoy haciendo lo posible. Si le prestan 2,000 pesos, pague los 2,000 pesos. Si le prestaron en un restaurante para pagar la cuenta, pague lo que le prestaron. Si le prestaron un libro, devuelva el libro. Los que tenemos libros sabemos de lo que estamos hablando. Benjamín dijo amén. No dijo amén, yo estoy diciendo que lo dijo en su corazón. Si se ha apropiado de algo que no le pertenece, regréselo, porque la Biblia dice, el que roba no robe más. Este es un llamado al arrepentimiento y la fe. Por supuesto, si usted ha caído en algún acto de deshonestidad, puede ser perdonado. Y eso es lo hermoso del Evangelio, que cualquier tipo de deshonestidad puede ser completamente perdonada y usted quedar limpio. No es como que usted quedó sellado ahí por siempre el ladrón, no. Usted puede ser perdonado y limpio. Justamente es lo que dice Pablo. Dice, eso erais algunos de vosotros, pero han sido limpiados, perdonados. Confiesa tu pecado y cree por la fe en Jesucristo. El que nunca robó, el que siempre hizo todo de manera correcta. No sé si han pensado esto, pero el Señor tuvo una época que alcanzó a trabajar en carpintería y seguramente, estoy seguro, que hizo todo de manera honesta, correcta, perfecta. Trabajó perfectamente y honestamente y nunca robó. Y esa perfección de Él está ahora sobre los que ponemos nuestra fe en Él. Su obediencia perfecta. Usted y yo hemos fallado. Hemos fallado en múltiples áreas, pero Él obedeció perfectamente y ahora yo soy identificado con Él. Él es mi traje que me cubre y por eso soy aceptado delante de Dios. Pero necesitas reconocer tu pecado, confesarlo y aún pedirle, Señor, límpiame, ayúdame aún a resarcir todo esto que he hecho. Que el Señor lo haga en su gracia. Jesucristo tiene la capacidad de convertir a un ladrón en un hombre generoso. Jesucristo puede perdonarte y limpiarte. Él busca que seamos un reflejo de su imagen. Miren lo que dice Efesios 4:28. El que roba, no robe más. Ahora miremos la siguiente expresión. Sino que más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Número 2, persigue la diligencia y la honestidad. No solamente deja de robar, sino que persigue la diligencia y la honestidad. Miren ahí lo que dice el versículo 28. Sino que más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Esas primeras palabras que aparecen ahí. Sino que más bien, ¿qué es esto? Un contraste, pero un contraste fuerte. Deja de robar y en cambio ponte a trabajar diligentemente.
deja de robar, deja de hacer lo que es deshonesto, lo que te da un dinero tal vez de una manera más sencilla y empieza a trabajar fuerte. Miren que Dios no está diciendo que ir en contra de ganar, de tener la riqueza, pero está diciendo el medio adecuado no es hacer cosas deshonestas, sino trabajar fuertemente. Esa es la forma cristiana, este es el contraste. Es un llamado a no solamente dejar de robar, sino a trabajar con diligencia y honestidad. El que solo deja de robar aún no está en la posición que Dios lo quiere ver. Además de dejar de robar, tiene que trabajar esforzadamente. Miren la siguiente expresión, sino más bien que trabaje. Esa expresión trabaje, copiado, no habla de cualquier tipo de trabajo. Está hablando de un trabajo hasta estar exhausto. O sea, está diciendo el que roba, no robe más, pero ahora trabaje con diligencia, con esfuerzo. Es un trabajo que es arduo, que es esforzado. Una persona que trabaja y da su máximo esfuerzo por obtener el fruto de su trabajo. Miren, esto podría ser una aplicación de este versículo, pero yo creo que algunas personas roban cuando no hacen su trabajo con diligencia. Les están pagando por algo, pero no hacen su trabajo con diligencia. Si a usted lo contrata en una empresa para que haga algo, usted tiene que cumplir con las responsabilidades que le dieron. Si usted no llega con lo que se le asignó, con lo que le están poniendo, pues usted de alguna manera está obteniendo un salario, pero no está dando a cambio por lo cual lo contrataron. En esa empresa no le están dando ese dinero como un benefactor, como una fundación, no. Le están pagando eso para que usted haga una tarea. Y eso es una demanda a trabajar con diligencia, con esfuerzo. Si te están pagando por tu trabajo, debes hacerlo con diligencia. Y con esto no estoy diciendo que vamos a hacer unos robots que no tienen ni un minuto de distracción, pero sí estoy diciendo que si les asignaron una tarea y te pagan por ella, entonces trabaja arduamente hasta estar exhausto. Hoy en día está la moda de como, qué bueno sería no trabajar. No, ese no es el modelo que Dios ha dado. Dios bendice el trabajo y el trabajo arduo. Hay personas que están pensando, ojalá yo me ganara la lotería para no tener que hacer nada más. Bueno, así no vive un hombre y una mujer de Dios. Un hombre y una mujer de Dios trabajan arduamente. Estos días estaba aconsejando a una mamá que está criando hijos en casa y me decía, es que es fuerte, es duro. Además tiene un bebé que viene en camino y tiene otro bebé. Yo le decía, sí, es que es duro, es un trabajo fuerte. Una mamá que trabaja en casa, por eso es que no soporto cuando alguien dice, ay, tu esposa que no trabaja. Claro que trabaja más que yo. Criar unos hijos, educarlos, edificar un hogar, es un trabajo sumamente arduo. Todos tienen que trabajar en casa. Niños, mamás, papás, todos. Ese es el modelo. Trabajar fuertemente. Miren, que pueda llegar la noche y usted caiga exhausto porque trabajó fuerte. Y usted diga, voy a descansar porque es que trabajó fuertemente. Que llega un día libre a la semana, si puede tenerlo, y usted diga, lo voy a disfrutar porque he trabajado arduamente. Que usted ahorró y pudo ir a unas vacaciones, entonces pueda decir, vamos a descansar porque he trabajado arduamente. Hay un libro que quería recomendarles, está un poquito grueso, se llama Ética Cristiana de Wayne Grudem y tiene una sección acerca del trabajo, acerca de por qué es bueno que el hombre descanse, por qué bíblicamente las vacaciones son correctas, por qué un hombre debería trabajar, por qué hacer ganancias y hacer buenos negocios es bíblico, porque hay personas que piensan que los negocios son como algo pecaminoso de por sí. No, ganar dinero y hacer buenos negocios honestamente y hacer buenos negocios no es algo antibíblico. Les recomiendo este libro, es grande, seguramente es costoso, pero para los que puedan, yo les animo a que puedan hacer un estudio, no solamente en cuanto al trabajo, tiene muchas secciones, o por ejemplo hacer un discipulado con los hijos, con los temas que aparecen en este libro, sería una gran bendición. Así que bueno, les animo a que lo puedan conocer.
Pero miren, esto no solamente aplica para el trabajo secular, esto aplica para el trabajo ministerial. Hay personas que sueñan con entrar al ministerio y piensan que el ministerio son unas vacaciones extendidas. Pues como ya no tengo que ir a una oficina, entonces pues como que un relax, ¿no? Están en unas vacaciones y sueñan eso. Voy a estar en el ministerio para no hacer nada. Conocen el chiste, ¿no? Pues siempre lo cuento. En el colegio los profesores le preguntan, ¿qué hace tu papá? El papá es abogado. ¿Qué hace tu papá? No, mi papá es profesor. ¿Qué hace tu papá? No, mi papá es plomero. Y entonces le preguntan a Pepito, porque siempre hay un niño que se llama Pepito, ¿sí? Y Pepito, ¿qué hace tu papá? Mi papá no hace nada. Y la profesora, ¿cómo así? No, mi papá no hace nada. Yo lo miro ahí en la casa, él no hace nada. Y entonces, Pepito, ¿pero cómo así? ¿Qué profesión tiene su papá? No, mi papá es pastor. Bueno, ¿qué pasa? Porque el chiste aplica. Porque hay muchos que están en el ministerio y realmente no hacen nada o hacen muy poco, más bien flojos. Y eso también es algo deshonesto. El obrero es digno de su salario, pero tiene que trabajar antes para ganar ese salario con gozo. El ministerio, si alguien quiere ser hallado fiel, tiene que ser un hombre que trabaja arduamente, que pone el mayor esfuerzo al estudiar la palabra y entenderla y presentarla de manera clara, que ora clamando a Dios para que Dios bendiga a la congregación, que cuida de su familia pero también cuida con diligencia de la congregación, que administra de manera esforzada los ministerios que tiene a cargo, que planifica y ejecuta con excelencia lo que tiene que hacer. No solamente está esperando que le lleguen casos de consejería, sino que busca intencionalmente cómo discipular a ciertas personas en la iglesia. No solamente está pensando cómo discipular la iglesia, sino que está pensando cómo entrenar otros hombres para que puedan servir al Señor. Y hablo aquí de esta manera porque hay muchos que están siendo entrenados para el ministerio acá y tienen que saber que es muy satisfactorio, es el mejor trabajo del mundo, pero es un trabajo que tiene que hacerse de manera ardua y esforzada. El que roba no robe más, sino que más bien trabaje y trabaje esforzadamente con sus manos haciendo lo bueno para que pueda compartir con el que tiene necesidad. Miren, al final todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Vamos a poder decir simplemente fuimos siervos inútiles, hicimos lo que se nos pedía, pero qué bueno poder decir y estar satisfechos de que hicimos esfuerzo. Y yo creo que esto no solamente aplica para pastores, sino para cada uno de ustedes que sirven en la iglesia. Yo puedo decir algo, en esta iglesia hay cientos de servidores que trabajan en la obra del ministerio hasta estar exhaustos y del Señor recibirán su recompensa. Es una bendición. ¿Cómo no detenerme y dar gracias a Dios por una iglesia de servidores como esta? Hermanos que piden vacaciones para servir a los niños en las vacaciones bíblicas. O sea, su tiempo libre lo piden para ir y estar desde temprano hasta tarde y quedar completamente exhaustos para proclamarle el evangelio a sus niños. Bueno, recibirán su recompensa. Hermanos que madrugan cada domingo para que la logística en esta iglesia funcione y esté bien. Hermanos que en cada discipulado dan la milla extra para que todo se haga con excelencia. Hermanos que estando exhaustos van y recogen a otro hermano en el aeropuerto en la noche. Del Señor tendrán su recompensa. No solo en el ministerio, ¿saben? Pero en cualquier área. Si usted es cristiano, entonces saben que se ha reconocido como el mejor trabajador que tiene la empresa o el mejor trabajador en cada área que esté, porque usted trabaja representando a Jesucristo. Un trabajador que llega a tiempo, un trabajador que hace más de lo que se le pidió, un trabajador que es sujeto a la autoridad, un trabajador que trabaja de manera diligente. Eso es un reflejo de Cristo. ¿Usted quiere madurar en la vida cristiana? ¿Quiere cambiar? Entonces mire lo que dice Efesios 4:28. El que roba no robe más, sino que más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué significa esto? Bueno, seguramente muchos en esa época trabajaban con las manos, pero esta es una metáfora general de trabajar. Como cuando se dice manos a la obra. ¿Qué significa? Pues a trabajar. Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué significa esto de lo que es bueno? Bueno, un trabajo que es honesto, que es correcto, que es íntegro, pero que también va a producir cosas buenas para su vida.
En general es hacer algo bueno, buenas obras que Dios ha preparado para usted. En este caso específico, en su trabajo. La persona que deja de hacer deshonestidades ahora debe esforzarse en trabajar de manera honesta para que esto traiga beneficios a su vida. Trabajar en lo que es bueno con sus manos. Hay un pasaje que me encanta, que está en Eclesiastés 2:24 y dice así: nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también he visto que es de la mano de Dios. Está diciendo Eclesiastés 2:24, dice: una de las recompensas más hermosas que el Señor da es cuando alguien trabaja arduamente y luego el Señor le permite ver el fruto de su trabajo. Y yo les quiero contar algo. Yo, como su pastor, oro constantemente para que Dios no solamente les dé trabajo, sino que ustedes puedan ver el fruto de su trabajo. Esa es una oración constante que yo hago. Señor, da trabajo a los hermanos de la iglesia, pero te suplico que puedan disfrutar del fruto de su trabajo. Dales del fruto de su trabajo. Es una oración constante. Efesios 4:28, el que roba no robe más, sino que más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Cambiar, madurar como cristianos, pero en particular Pablo va a enfatizar algo aquí. ¿Cuál es el propósito? Miren lo que dice el versículo: a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Saben cuál es el punto acá? Ser más como Jesucristo, ser más como Él, que da con generosidad. Eso nos da paso al último punto. Abandona la deshonestidad, persigue la diligencia. ¿Para qué? Para tener la capacidad de dar con generosidad. Para tener la capacidad de dar con generosidad. Ese es el modelo de cambio completo. Uno que quitaba, ahora termina siendo uno que da generosamente, que da abundantemente. Yo no sé dónde usted esté. Tal vez usted todavía está aquí quitando, tiene que dejar de robar. Tal vez usted ya dejó de hacer cosas deshonestas porque el Señor lo salvó y tal vez ya está trabajando con diligencia. Tal vez falta esta última parte, que es que con eso que está trabajando diligentemente, ser un buen administrador para poder ser generoso con el que tiene necesidad. Hechos 20:35, recuerda lo que dijo el Señor: más bienaventurado es dar que recibir. El corazón generoso es un reflejo de Dios mismo. Digámoslo en otros términos, si tienes un corazón generoso, te estás pareciendo más a Jesús. Si tienes un corazón generoso que comparte sus riquezas de manera generosa y abundante, entonces te estás pareciendo más a Cristo, porque eso es lo que hace Jesucristo. De su abundancia da con generosidad a todo aquel que lo necesita. Por supuesto, todos nosotros somos necesitados de Él. Dice ser cristiano, entonces ser cristiano significa imitar a Cristo. Y ahí cada uno se puede evaluar. Yo digo que soy cristiano. ¿Qué tanto me parezco a Cristo en su generosidad? Cada uno puede evaluar. Yo digo que soy cristiano. Usted dice eso. Ahora evalúe. Cristo es completamente generoso y siempre da de gracia. ¿Qué tanto me parezco yo a Cristo en esa área? Dios te está diciendo que dejes toda deshonestidad, que trabajes arduamente y de esta manera poder entonces ser generoso con otras personas. Miren, esto es tan potente que importa entonces cómo administras tu dinero. Hace un tiempo hablé con un hermano que es muy generoso y decía: cuando una persona está llena de deudas, no solamente está yendo en contra de Dios porque está endeudado, pero también está yendo en contra de Dios porque su mala administración no le permite ser generoso. Es decir, necesita ser un buen administrador. Una persona llena de deudas, pues que va a estar pensando en ser generoso y está lleno de deudas. Pero entender por qué. No solamente no quiero tener deudas, porque no quiero tener problemas, sino porque necesito administrar bien todo lo que Dios da para poder entonces ser generoso con otros que tienen necesidad, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Lo que Dios está diciendo es que Él puede usarnos como un canal de bendición para otros. ¿Saben qué es hermoso? Que Dios puede usarte a ti como un canal de bendición para alguien. Una persona que tal vez está pasando por una necesidad y recibe una bendición de tu parte, puede ser lo que Dios usa para que la fe de esa persona sea fortalecida.
Hace unos días escuché un testimonio de un seminarista en TMS que dijo que estaba en un momento sumamente precario, difícil económicamente, y dice que alguien llegó y le dio un sobre con $300. Y dice que eso fue un punto de quiebre para su fe, que a partir de ese momento hubo una mayor confianza en el Señor. Bueno, el Señor utilizó a alguien para fortalecer la fe de esa persona. Además, saben también que pasa algo bien hermoso cuando eres generoso, se elevan acciones de gracias al Señor. Así que cuando damos a otros, esa persona agradece a Dios, así que yo puedo ser un canal para que otras personas estén dando gracias al Señor constantemente. Miren cómo termina el versículo 28, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Este es un llamado a la generosidad principalmente con los hermanos en la fe. Yo creo que el énfasis en Efesios está hablando de esta unión en Cristo, que es un llamado a la generosidad principalmente con los hermanos en la fe, que están pasando por una crisis financiera, pero no se limita a hermanos en la iglesia. Principalmente hermanos en la iglesia, pero también puede ser un canal de bendición para familiares en necesidad, empleados. Pero creo que el énfasis aquí es a mirar si hay un hermano que tiene necesidad y si yo tengo la posibilidad, suplir esa necesidad. Y por supuesto, miren, la Biblia es tan sabia porque en 2 de Tesalonicenses 3:10 dice que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La Biblia piensa en todo porque es la mente de Dios. Así que está diciendo, ayuda al que tenga necesidad, al hermano que tenga necesidad. Pero si el hermanito no quiere trabajar, entonces que pase hambre, porque el hambre es un motivador para que trabaje. A veces suplirle la necesidad a un vago, a una persona que está en drogadicción, a una persona que está haciendo lo que le provoca, no es una forma de ayuda. Y la Biblia más bien nos dice, ayuda, porque puede haber un hermano que trabaja fuertemente, pero tuvo una crisis, una dificultad. A esos que ves que son trabajadores diligentes y que tal vez tienen alguna necesidad, a esos apoya, a esos ayuda. Pero si ves a uno que es un flojo, que no quiere trabajar, que tiene todas las fuerzas para trabajar y está vagando, a esos déjalos que el hambre sea lo que los motive para que trabajen, es lo que dice la Biblia. Si sabes que hay un hermano en la iglesia que es un trabajador, que cuida de su familia, que no está buscando dinero para desperdiciarlo, sino que tiene una situación difícil y Dios te ha dado provisión, entonces tienes un llamado a proveer para esa necesidad. Imagínense cómo creceremos como iglesia si cada uno de nosotros está atento a las necesidades de los otros. Y esto no es una utopía, esto no es algo irreal, esto es lo que el Señor demanda de su iglesia verdadera. Y yo sé que eso es lo que va a pasar más y más, porque creo que su palabra tiene poder y que nos está transformando, cambiando, limpiando, y que ahora vamos a pensar en trabajar diligentemente, no solamente para nosotros mismos, sino decir, bueno, si tengo esto, entonces ¿cómo puedo ser un canal de bendición para otros que tienen necesidad? Así es como vive un creyente verdadero, así es como vive uno que es cristiano. ¿Qué nos dice la palabra? Abandona las prácticas deshonestas, persigue la diligencia y la honestidad y haz todo esto para tener la capacidad de dar con generosidad. ¿Saben que esta es una forma gloriosa de parecernos más y más a Jesucristo, quien nos dijo que es mejor dar que recibir? Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por la obra de santificación que estás haciendo en nuestras vidas. Todo esto, Señor, tú lo estás haciendo porque nos estás transformando para que seamos más semejantes a Jesucristo. Te pido por favor que nos transformes, que nos ayudes a abandonar el pecado, pero que también nos ayudes a actuar de la manera justa que el Señor Jesucristo tiene para nosotros, siendo imitadores de Él, siendo embajadores tuyos en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Y también si hay alguien que a través de la palabra está siendo confrontado por su pecado, yo te suplico que tú tengas misericordia, que recibas al pecador que se arrepiente, que le perdones y le limpies, pero también que consueles, Señor, porque a veces cuando somos tan abrumados con nuestro pecado sentimos que ni siquiera nos podemos acercar a ti, pero quita ese engaño de nuestras mentes. Claro que somos pecadores terribles,
pero podemos venir delante de ti y tú estás listo para perdonarnos. Quita el engaño de Satanás que nos dice que somos demasiado sucios como para acercarnos a ti. Ayúdanos a recordar que la obra de Cristo es suficiente para ser perdonados, para ser limpiados. Tú jamás has quitado algo de manera injusta y más bien tú nos has dado abundantemente de tu gracia. Ayúdanos a ser imitadores tuyos. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.